La semana pasada no pudimos hacer Tutela Rusa porque tuvimos un problema con nuestro disco duro, lo sabe todo el mundo, y entonces, lo sabe todo el mundo, ya quisiera yo. Bueno, como sea, el hecho es que tuvimos un problema con nuestra tele rusa y les prometimos hacerlo esta semana, en algún momento de la semana, así que pues vamos a escuchar Tutela Rusa. Bueno, como siempre parece haber un tema en la televisión rusa y en este caso fue, una vez más, el hay que destruirlos a todos, pero estuvieron obsesionados también con el globo que derribó Estados Unidos y los objetos no identificados, que no son naves extraterrestres, son solamente objetos no identificados, que estuvieron derribando y observando los servicios de defensa de Estados Unidos que se dedican a cuidar el cielo de los Estados Unidos y que, como ya explicábamos, es una de las razones por las cuales resulta muy difícil de creer que naves nodrizas de 400 metros de eslora anden por ahí en Estados Unidos secuestrando al tonto del pueblo para que luego cobre dinero contando su historia, que es lo que nos están contando continuamente los ufólogos y otros charlatanes. Bueno, el caso es que, en parte con ese tema, así fue como se desarrolló esta semana la tele rusa, con invitados muy especiales de Estados Unidos. Muchos están diciendo que el ruido acerca de estos globos, sea quien los lanzó, es solo una cortina de humo para distraer al público. El público que se sienta y ve los globos como tontos. ¿De qué están distrayendo su atención? Por ejemplo, de la historia del sabotaje del Nord Stream, que investigó las explosiones. El otro día, Donald Trump Jr., esto es una fuente sólida, es una fuente confiable. El hijo de Donald Trump, DJ TJ, un señor que no ha trabajado un día en su vida, que trabaja de hijo de Donald Trump y que cada vez que abre la boca es un desastre. Entonces el hijo del expresidente de Estados Unidos cuenta esto. Puso esta fotografía en su cuenta de redes sociales y explicó que para distraer a la gente del hecho de que los Estados Unidos cometieron un acto de guerra en contra de Rusia, necesitaban un objeto bonito y brillante, y todo tipo de ovnis se ajustaban a esa descripción. Edward Snowden. A ver. Bueno, vamos a hablar luego de las cortinas de humo, pero es el nivel, en realidad el nivel que han asumido todos es el nivel del hijo de Donald Trump, que es un hombre que no tiene una capacidad intelectual muy desarrollada. Edward Snowden, que aquí lo presenta, Edward Snowden es el señor que sacó una cantidad de información de los Estados Unidos, traicionando a su país, nos guste o no, eso fue lo que hizo. Era contratista, traicionó su contrato, su palabra, lo que firmó y su lealtad a su país para ofrecer información por todos lados. Se refugió en Rusia, curiosamente de todo el mundo, el único lugar donde se le ocurrió refugiarse fue en Rusia. Y una vez refugiado en Rusia, ¿qué creen? Le dieron la nacionalidad. ¿Y dónde creen que aparece todo el tiempo? En Russia Today, el de Margarita Simonian, esta máquina de propaganda. Edward Snowden va a decir lo que le digan. En este momento está totalmente entregado. Entonces, Edward Snowden, un antiguo contratista de la seguridad de Estados Unidos reconocido en todo el mundo, también sugirió que esta historia es solo una distracción. Escribe en sus redes sociales que América simple y sencillamente se inventó esta atractiva molestia para distraer a los principales medios del incidente de las explosiones del Nord Stream. ¿Qué ocurre? Bueno, primero que las explosiones, sí hubo un reporte escrito en el blog de un señor que fue un gran periodista, el señor Hersh, donde él decía que tenía información de que las explosiones del Nord Stream habían sido cometidas por Estados Unidos. Como ya hemos dicho, es muy probable, pero no está demostrado. Y fue tan lamentable el artículo que fue demolido hasta por gente de izquierda que está militando o de alguna forma defendiendo la posición de Rusia en esta guerra. Y aquí en España tuvimos gente de la izquierda más podemera incluso, a uno que sí yo se lo reconocí del todo, Antonio Maestre, que es un tipo sesgadísimo siempre que se trata de Podemos, y sin embargo en esta ocasión dijo, pues este artículo del señor Hersh falla por esto y esto y esto, y periodísticamente no tiene ningún valor.
pero la teoría es que hay una cortina de humo. La teoría de las cortinas de humo es de lo más maravilloso del mundo, porque siempre parten de la base de que quienes llevan a cabo, quienes están al frente de los gobiernos son brutalmente inteligentes. Son capaces de prever qué noticia, qué acontecimiento, qué declaración va a distraer la atención de la gente de algo. Esto nadie lo sabe, nadie sabe. Si yo supiera cuáles son los vídeos que más éxito van a tener, pues solo haría esos, ¿verdad? Pero no lo sabe uno. Pero ellos son inteligentísimos, siempre lo saben. Y hacen cortinas de humo para distraer a la gente de lo que todo el mundo está hablando y de lo que todo el mundo sigue hablando, ahora diciendo que además están tratando de taparlo con la cortina de humo. Y luego hablan de cortinas de humo para tapar cortinas de humo. Y le atribuyen una inteligencia brutal a Donald Trump por hacer cortinas de humo, a López Obrador por hacer cortinas de humo, a Maduro por hacer cortinas de humo, a toda la gente menos preparada que desafortunadamente tenemos al frente de los gobiernos, y algunos muy preparados que desafortunadamente tenemos al frente de los gobiernos, y pensaría en el caso de Víctor Orbán en Hungría, les atribuyen la capacidad de manipular los medios como nadie los ha podido manipular nunca, porque si se pudiera ya lo habrían hecho, como se hace en Corea del Norte, como se hace en Rusia. En fin, ahí está. Y ahora tenemos a el dron Trump. Trump está empezando a hacer pruebas de tierra en Rusia. Esto no es una broma, dice Olga Skabeyeva. Esto no se refiere al expresidente de los Estados Unidos, sino a un dron de carga. Trump. Una fuente militar industrial le dijo a RIA Novosti que este dron es capaz de transportar hasta 25 kilogramos de carga en una distancia de más de 600 metros. Ok, yo no le atribuyo al gobierno ruso una gran capacidad del humor, pero alguien en el ejército ruso ha tenido un golpazo de humor al llamar un dron, un aparato volante no inteligente y no tripulado, ponerle el nombre de Trump, como lo pronuncia el Skabeyeva, que me encanta, y está empezando a hacer sus pruebas. Bueno, esto era simplemente el momento divertido. Hay otros momentos divertidos. Bueno, y tenemos aquí a Margarita Simonian precisamente recibiendo una medalla de Putin hace pocas semanas y hablando con Putin. Y nos dice, todo el mundo debe entender, tus pequeñas mentiras pueden llevar a una gran catástrofe. Esta mujer especialista en la mentira, esta es la mujer que ha dicho que a las mujeres en Europa ya no se les permite que sus hijos les digan mamá porque se los quita el Estado y los lleva a granjas donde los vuelven homosexuales y cosas así que aquí en España pues ya solo te las cuentas oír, o el partido nazi Vox. De pronto se declara contra la mentira. A mí me parece que es un descaro espectacular. Y unos días antes del inicio de la guerra, hace poco más de un año, ella decía, madre Rusia trae a Donbass a casa. La afirmación de ella de todos modos es que aunque Rusia es la que atacó, aunque Rusia es la que invadió, aunque no había ninguna provocación, ella está preocupada porque ahora todos los países no rusos y no aliados de Rusia quieren estrangular y destruir a Rusia a cualquier coste. Está claro que no estamos en guerra contra Ucrania, ganamos con éxito, peleamos y ganamos con éxito la guerra en Ucrania durante los primeros días. Y dicen, ¿podemos volver a lo normal? Y ella dice, no podemos volver a lo normal, la guerra hubiera ocurrido de todos modos, pero ellos hubieran atacado primero. Y por ellos quiero decir el occidente colectivo, si usted también, y hubieran atacado muy poderosamente. Ahora esta es la nueva versión. Tuvimos que atacar Ucrania porque el occidente, todo el occidente, tú tienes perrito y gatito, tu perrito y tu gatito en occidente también, iban a atacar brutalmente a Rusia, y hombre, un ataque así como por anticipado, antes de que te ataque el otro, es buena táctica militar, salvo que no es cierto. Nadie se estaba preparando para atacar a Rusia. Pero dice, los que están detrás de Zelensky no se van a echar para atrás. No se van a detener hasta que consigan hacernos el máximo daño posible, utilizando todos los medios posibles. Solo pueden ser detenidos mediante una amenaza inevitable y obvia de sufrir un daño increíble. Eso significa un ataque nuclear. Y otra vez, Margarita Simonian, esa periodista, le llamamos periodistas a unas cosas en este mundo, Margarita Simonian, la periodista que ha dicho que ella no quiere un ataque nuclear, que no está loca, si tiene hijos y quiere vivir, pues sigue diciendo que lo que hay que hacer es un ataque nuclear preventivo.
Y luego tenemos las celebraciones del Día de los Defensores, que es el Día de los Defensores de la Patria, que originalmente además era el Día del Ejército Rojo, se instituyó en 1919, y ahora pues fue un festival más o menos así. Este niño que canta, quiero que mi nieto diga, mi abuelo peleó heroicamente por la patria. No sé qué pasará después, Katia, supongo que su amor, sé que ganaremos de seguro. No tengo miedo de ensuciarme las armas en sangre hasta los codos. Esta es una guerra y nosotros no la comenzamos, pero la terminaremos, aunque no se sabe cuándo. Una brillante bandera roja volará sobre Berlín. Probablemente es una canción de la Segunda Guerra Mundial, pero cantada en este contexto vuelve a ser la amenaza de que Rusia quiere tomar o atacar nuclearmente pues, a todas las capitales europeas. Pregúntese usted, vamos a hacer la paz con Putin. Sigue. Esta mujer dice, a través de la estepa estaba quemándose una casa. Al otro lado de la estepa se quemaba una casa, perdón. La Madre de Dios da a luz a un bebé. El sol se ve oculto por las nubes. Se escuchan sonidos de trueno en las nubes. Perdón, me hice un lío. No sé de dónde son las canciones, ¿sabes? El sol está ocultado por las nubes, se escuchan sonidos de trueno tras las nubes. Los misiles Calibre están volando como una cura para los enfermos ucranianos. Qué forma de decirlo. Lo que me llama la atención aquí no es que digas que hay que destruir a todos los ucranianos, ya lo han dicho en todas las ocasiones, que no se trata de hacer la paz, se trata de destruirlos, de acabar con ellos, de curarlos, de tomar toda Ucrania y reeducarlos y rusificarlos. No, lo que me llama la atención es que estos que tanto odian a Occidente rapeen. Hombre, yo siendo una persona que he vivido toda mi vida en lo que llaman ellos el Occidente colectivo, detesto el rap. Ellos debían detestarlo más, pero no, rapean. Cuando llegue el momento de la batalla y los enemigos estén de pie en nuestras fronteras, Rusia debe tener fe en todos nosotros. Como uno, todos nosotros lucharemos. Recordaremos a nuestros padres y a nuestros abuelos que defendieron nuestra tierra. Aunque la mitad del mundo esté en contra de nosotros, siempre hemos vencido a nuestros enemigos, ¿no? Pero por ahora, en el calor y en el frío, prepárate y sigue adelante, los soldados de Rusia. Yo no veo a este chaval del microfonito en el frente de batalla, evidentemente, pero suena muy bien. No siempre ha derrotado a sus enemigos. Rusia, les recuerdo Afganistán. Y es lo que se ha dicho, se ha hablado mucho en esto. No se puede derrotar a una potencia, los pseudo pacifistas, los pacifistas que quieren que se logre la paz con la rendición de Ucrania para mantener la fuerza de Putin para que ataque después, otra vez, a sus vecinos. Dicen que es imposible vencer a una potencia nuclear, una potencia tan fuerte como Rusia. Sí es posible, ya se le venció en Afganistán. Y Estados Unidos, que es una potencia nuclear, fue vencido en Vietnam y en Afganistán. Son frases que suenan bien hasta que las pones en contexto. El fuego de la muerte nos espera, pero aún así no hay nada que hacer. No hay dudas, nuestro 10º batallón de Rangers está lanzándose hacia la noche. Es un ambiente de guerra que no sé, yo no lo estoy viendo en las televisiones occidentales. O sea, no veo que la televisión española, la televisión francesa, la televisión alemana estén haciendo cantos para hacer la guerra contra Rusia. Ni cosa por el estilo. Quizás es que no veo bien las cosas. Dígame usted. Y finalmente, a este señor, quiero antes de contarles lo que él cuenta, Andrei Guruliov, que es miembro de la Duma estatal, o sea, diputado del Congreso ruso, ya lo hemos visto en varias ocasiones aquí, vestido como persona normal, pero hoy se presenta con un traje militar cuajado de medallas, que parece que estuvo por lo menos desde las guerras de Pedro el Grande hasta acá, para que te pongan esa cantidad de medallas,
Por la edad que tiene, no peleó en la Segunda Guerra Mundial, esto se los digo yo, pero por adelantadísimo. Cualquiera que haya peleado en la Segunda Guerra Mundial a los 20 años en el 45, es de 1925 y tiene muchísimos más años que don Andrei Guruliov. Por curiosidad, voy a ver qué edad tiene, fíjense. Guruliov. Don Andrei Guruliov está en la Wikipedia, claro, y nació es comandante de la 5ª División de Tanques de Guardia de Kyakhta, perdón, mi pronunciación es aterradora, pero ciertamente no es una persona que haya nacido. Nació en el 67, madre mía, es más jovencito que yo, parece mi papá. No, salvo por el pelo. Bueno, nació en el 67, o sea que sus guerras han sido las guerras de agresión de la Unión Soviética y de Rusia. Pero nos dice lo siguiente ahora con su pecho cuajadito de medallas. Les gustan las medallas a algunos. Nos dice lo siguiente el señor Guruliov. No se trata de detener nuestra participación en el tratado, en el START que ha abandonado Rusia. Ayer se definió nuestro enemigo, no el enemigo de intermediario por poderes que se nos impuso, los nazis ucranianos, que por supuesto existen y a los que venceremos, sino el enemigo real que señaló el presidente Putin, quiero decir, claro, los Estados Unidos de América. Ahora, a la pregunta de qué viene después, dicen que se acelerará el conflicto en Moldavia, que entrarán los rumanos, que atacaremos a los rumanos. Si atacamos, atacaremos tan duro como podamos. Artículo 5 o artículo 105, nos da igual. Actualmente estamos operando en el marco de una operación militar especial, dentro del marco de una confrontación con otro que no es con ningún otro que los Estados Unidos de América. Si seleccionamos un objetivo, por ejemplo, es una ciudad, una región o algo más, se le limpia de tal manera que no quede nada. Si decimos que es Kiev, ya di que dicen que Kiev es la madre de todas las ciudades rusas. Sí es la madre de todas las ciudades rusas, pero si necesitamos dejar a Kiev en ruinas y que nuestra bandera se yerga allí, encima de esas ruinas, entonces esto es lo que tenemos que hacer. La retórica se ha mantenido caliente, pero está bastante más caliente que en el pasado. Dicen algunos analistas que esto se debe a que Rusia siente que está perdiendo la guerra y otros no están tan seguros. Yo evidentemente no lo sé, yo me atengo a lo que leo, pero el tono guerrerista no es el tono de una operación militar especial, por supuesto, sino es el tono de quien realmente quiere emprender y seguir adelante con la aventura imperial que ha emprendido Vladimir Vladimirovich Putin, afectando a muchas personas a su alrededor, destruyendo Ucrania, asesinando a muchísima gente, con 8 millones de desplazados, de refugiados de guerra, con la destrucción de infraestructura civil, de edificios civiles, que es un crimen de guerra, con torturas a civiles, con asesinatos masivos, con la amenaza de atacar Finlandia, Moldavia, ahora Rumania, Polonia, por supuesto, siempre ha estado en la mira, y una visión que daña también al pueblo ruso, y lo voy a repetir una y otra vez, a quien se le está prometiendo lo que no se le puede dar, una grandeza que nunca existió en realidad, pero además se le está llevando a una verdadera picadora de carne, que es la guerra en Ucrania, que se puede terminar hoy, y se ha dicho en todos los tonos posibles. Yo también quiero la paz, todos queremos la paz. Si queremos la paz, que Rusia salga de Ucrania. En el momento en que las tropas rusas regresen a las fronteras reconocidas de Ucrania, que salgan del territorio que no les pertenece, se termina la guerra, porque Ucrania no va a seguir atacando a Rusia, ni va a ir hasta Moscú. ¿Quieres paz? Pide que Putin regrese a las fronteras y deje los territorios ocupados.